Bienvenidos, bienvenidas, como se diría en los tiempos de Ortega, señoras y señores, que ya entonces se utilizaba la distinción de género. No es nueva, a pesar de lo que digan otras u otros. Pues bienvenidas y bienvenidos. La sesión va a quedar grabada, o sea que a los que escuchen posteriormente, pues muchas gracias por su interés y su atención. A mí no me gusta hacer presentaciones de los ponentes, puesto que, ya lo he dicho más de una vez, el que quiera conocer características de los ponentes, en las solapas de sus libros lo tiene. Y en cualquier caso, Internet tiene todo lo que hay que tener para saber, todo lo que haya que saber acerca de personas, cosas y situaciones. Pero sí hay que decir que son dos grandes ponentes expertas en lo que nos trae aquí, que es en el envejecimiento. La una, envejecer con sabiduría, y la otra, en mindfulness para personas mayores. De modo que dejémosles que ellas nos lo expliquen y, bueno, y al final tendremos, cuando den por concluidas sus intervenciones, pues hacemos un coloquio amistoso. ¿Vale? Muchas gracias. Pues buenas tardes. Lo primero, efectivamente, dar las gracias al Foro de Veteranía, a Luis, por esta invitación. Por esta invitación que además ya se realizó hace meses con muchísima ilusión. Y sobre todo dar las gracias a ustedes porque, como estábamos bien comentando, ¿no?, estas fechas, estas horas, estos días, pues bueno, el estar aquí presentes. Voy a hablar mucho de la presencia. Pues hace que este agradecimiento pues sea más ferviente, ¿no?, si cabe. Creo que es importante. Yo empecé con este tema hace mucho tiempo. Yo soy psicogerontóloga, empecé hace mucho tiempo. Hace años trabajaba en centros residenciales. Y bueno, está la conjunción de encontrarme también con el mindfulness, ¿no?, y estudiar, bueno, pues todas las variables del envejecimiento saludable, bueno, pues me hizo poner en marcha un proyecto, un estudio, a ver cómo funcionaban con elementos que ahora vamos a ver, que es de lo que versa realmente mi ponencia, con esos elementos claves o esas variables que están alrededor de ese envejecimiento, pues cómo también podía afectar el tema de la meditación o el mindfulness, ¿no? Y ahora lo veremos. Y luego, bueno, pues se transformó en un libro. Esto es desde hace muchos años. Ahora no trabajo en centros residenciales, pero sí trabajo con mayores. Trabajo mucho con personas mayores. De hecho, bueno, hablaré de un elemento que creo que es clave ahora mismo y sustancial, ha sido sustancial en el Colegio de Psicólogos este año, y creo que debe ser siempre, ¿no?, el de la soledad no deseada. Yo trabajo ahora mismo como voluntaria en una organización. El viernes hicimos la merienda con ellos y, bueno, fue una experiencia maravillosa. O sea, estas personas, pues eso, con temas de soledad y, bueno, sentirse arropadas. Bueno, pues hablaremos un poquito también de ese tema. Pero, bueno, justamente por eso, ¿no?, ese tema de la soledad en los centros residenciales, esos sentimientos, ¿no?, pues cómo se pueden llevar a cabo cuando se toma presencia, se toma conciencia. Y, bueno, pues hice un proyecto, un estudio, poniendo en práctica el mindfulness. Y, bueno, ahora os comentaré también qué fue lo que obtuve con ello, claro. Y por eso, bueno, pues también lo de escribir el libro, ¿no? Ya me animé a escribir el libro para ponerlo también en conciencia de todos. Bueno, pues creo que ya me he presentado. Bueno, dice Jon Kabat-Zinn, solo tenemos momentos para vivir. Jon Kabat-Zinn es un integrante de mindfulness, o sea, un mentor de mindfulness aquí en Occidente, ¿no? Y es el que nos ha traído, bueno, pues estas prácticas. Y yo lo que quiero con esta frase es, bueno, pues decir que estos momentos son, pues eso, para disfrutarlos. Y, bueno, luego en el coloquio tendremos más tiempo, pero, bueno, que sean para nosotros, que sean agradables y que formen parte de este camino, ¿no?, que hablábamos de este envejecimiento saludable. A mí no me gusta mucho hablar así de envejecimiento así saludable. Bueno, pues exitoso, ¿no?, también se llama, óptimo. Bueno, ahora comentaremos, ¿no?, que es para ustedes, ¿no?, esto del envejecimiento saludable, exitoso, activo, beneficioso, como se quiera llamar, ¿no?
Y venga, animo, vamos a empezar haciendo una práctica. ¿Quién de aquí conoce el mindfulness o medita o practica yoga, que también se toma conciencia de la aceptación, del momento presente? Ahora diré las características que tiene el mindfulness. Muy bien, pues todos. Perfecto, o sea que entonces todo lo que os voy a contar ya lo sabéis. Bueno, a ver, esto también de nivel bajito habría que evaluarlo, eso no tiene... Lo importante es que lo que se haga con sentido, con conciencia, lo que estamos diciendo. Lo del nivel, pues bueno, pues nada, es una práctica de inicio, simplemente tomar conciencia de la respiración en este momento. Acabamos de llegar, pues esto, con lo que hemos dicho, nos encontramos con amigos, con amigas, con, bueno, pues lo que hemos dicho, con personas que van a estar ausentes. Bueno, pues con todo eso os invito a cerrar los ojos. Si no queréis tener los ojos cerrados en este momento, pues tenerlos en un punto fijo y observar el cuerpo en su totalidad, ahora mismo, en este momento presente, cómo se encuentra el cuerpo. Hacer un barrido de arriba a abajo, de abajo a arriba, observando las sensaciones del cuerpo en este momento, pero sin engancharse, sin fundirse en ninguna de ellas, sin reparar en ninguna sensación que pueda pues crear tensión o dolor, simplemente como una mente de principiante, como si observáramos el cuerpo por primera vez, porque es la experiencia, las sensaciones del cuerpo en este momento. Esta es una de las cualidades de la práctica del mindfulness, estar en el presente. Es la experiencia en este momento y es la observación del cuerpo, la atención al cuerpo en este momento, en su totalidad. Desde ahí invito a poner atención en la respiración, simplemente en el camino que hace el aire al inspirar a través de las fosas nasales, cómo llega, por ejemplo, a la caja torácica, ¿no? Cómo se queda ahí, y desde ahí cómo hace el camino de vuelta, es decir, la inspiración y la expiración, igual en este momento, sin críticas, sin juicios, sin reacción, simplemente observar la respiración, estar ahí unos instantes. Esta es la práctica. Sin evaluar ningún instante de la inspiración, cómo entra el aire, cómo se detiene ese punto de quietud y cómo exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Igual, no hay que reaccionar ni llegar a ningún lado, simplemente la experiencia de la respiración en este momento. Si es agitada, si es silenciosa, si es calmada, da igual. La que tenemos en este momento es la experiencia en este momento, la observación. Y nada, desde ahí yo siempre tengo unas notas de agradecimiento, ya lo he dicho al entrar, pero lo vuelvo a decir. Nos agradecemos el estar aquí, en este momento, con este cuerpo, con esta respiración, con estas sensaciones, y desde ahí, poquito a poco, volvemos a hacernos conscientes del momento. Luego la voy a complicar la práctica. Bueno, pues como digo, mi programa está relacionado con el envejecimiento saludable y la práctica del mindfulness. ¿Qué elementos piensan? Bueno, luego lo hablaremos en el coloquio, ¿no? Que actualmente está esto, en torno a las personas mayores, qué factores, y además os iba a preguntar quizá aquellos factores más negativos, ¿no? Pero luego también diré los que son agradables o más positivos, ¿no? Bueno, ahí he puesto algunos, ¿no?, que yo creo que son bastante... Además habréis hablado en estas jornadas de ello, ¿no? Como ya he dicho, el tema del aislamiento, el tema de la soledad, sobre todo la no deseada. Es evidente que tenemos una sociedad que cada vez está más envejecida, es evidente. ¿Y esto qué nos crea? Pues si antes
la esperanza de vida estaba en 75, ya está por 82, o sea, ya está en torno, ¿no?, a los 80, 82 años, pues eso lleva consigo, en relación con la funcionalidad, mayores demencias. O sea, el tema de las demencias, el tema del Alzheimer se ha acrecentado, pero también existe un tema, por ejemplo, de duelos. El tema de duelos, ¿no?, que también se habrá, me imagino, hablado, es decir, que el entorno, el grupo de amigos, vecinos, las relaciones vecinales e incluso, por supuesto, de la propia familia, o sea, el cónyuge o incluso de hijos. Yo me he encontrado últimamente, pues esto, tener que tratar o que sostener, ¿no?, las emociones de esta persona mayor cuando sus hijos ya con 40 o 50 años a lo mejor han tenido, ¿no?, que fallecer. No tiene por qué, porque, a ver, pero se da estos duelos, ¿no? Por supuesto, el tema de la sociedad, esto no es de ahora, esto ya viene, ¿no? El tema de los edadismos, las etiquetas, ¿no? Es decir, que si esta funcionalidad se tiene actualmente esta idea de que los mayores baja el nivel, tanto a nivel cognitivo, por supuesto, no estamos hablando de las demencias, pero por supuesto también a nivel funcional, por supuesto a nivel neurológico, las neuronas van decreciendo, ¿no? Eso es claro. Entonces, bueno, pues está cambiando, ¿eh? Estamos haciendo mucho por este tema y es verdad, aparte del de la soledad y demás. El tema de las etiquetas bueno, ya eres mayor, ya no sirves para nada, ya, bueno, cuando yo realmente me he dado cuenta que los mayores tenemos mucho que aprender, tenemos mucho bueno, nos tienen mucho que decir y que lo único que tenemos que hacer es escuchar. O sea, que es importantísimo, yo creo que este tema, ¿no? No son tan frágiles ni tan vulnerables como pensamos, que también lo pongo aquí, y al final, bueno, pues entra todo al final, eso es una amalgama, ¿no?, que entra dentro de ese envejecimiento. ¿Qué más echáis en falta o qué factores? Ahora diremos los positivos también, o sea, que no solamente el coloquio va a ser decir, es que ser mayor, pues eso, no tiene por qué traer una soledad, no tiene por qué traer un aislamiento, al revés, o sea, no tiene por qué ser, o con 80 años, no seguir haciendo. Ahí está, claro, eso es. Que además eso, que no son tan frágiles, que pensamos que ya todo les va a hacer daño, todo entonces ya se trata de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto, ¿qué es el envejecimiento activo? Yo para mí, la manera de envejecer, bueno, ahora también lo debatiremos, o la forma de envejecer, está basada en dos temas. Primero, eso, que la persona se escuche, la escuchen. El modelo de atención centrado en la persona creo que es muy importante. Además, yo lo he visto, como os digo, en los centros residenciales, centros de día. O sea, no todo vale para todos, es decir, conocer las historias de vida, esas aficiones, esos hobbies, esas líneas de vida, ¿no? Y poder adaptar a esa persona lo que le gusta. Evidentemente, con lo que estamos hablando antes, ¿no?, de esas funcionalidades, pues evidentemente una persona mayor con 80 años no va a poder ya a lo mejor hacer alpinismo como hacía antes Callar, está claro, aunque salen por ahí vídeos. Yo doy un curso en la Comunidad de Madrid que pongo unos vídeos muy divertidos, haciendo mayores, están haciendo ahí piragüismo y haciendo, bueno, surfing, pero sí que podemos adaptar actividades. O sea, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, ¿no? Yo antes corría muchísimo, sigo corriendo, pero ya no los 10 kilómetros como podía correr. Entonces, eso, ¿qué hago? Pues adapto pues más a temas de andar, temas de caminar, ¿no? Es decir, adaptar a las personas, más yoga, o sea, y eso no significa que no tenga una funcionalidad más bajita, simplemente se adapta a esas capacidades, a esas habilidades que son muy importantes saber en el modelo de atención centrada en la persona. Y eso forma parte de este envejecimiento activo. Y luego, ¿qué es para mí el envejecimiento activo? Pues algo que además yo lo he oído antes de sentarnos, lo he oído por ahí, es que tenemos que hablar de envejecer cuando somos mayores. ¿Qué va? Hay que aprender a envejecer desde pequeños, desde jóvenes, saber desde el principio lo que nos gusta, lo que queremos y darle sentido. Para mí eso es el envejecimiento activo, es decir, hacer con sentido y con significado aquello que nos es agradable.
Es decir, que por eso digo lo de la adaptación, ¿no? Es decir, ahora a lo mejor, pues antes correr pues era muy agradable y ahora pues el caminar o el hacer con otro tipo de serenidad pues también lo es, ¿no? Es decir, que sobre todo darle sentido y significado. Yo para mí eso lo puse muy relevante en el programa de Mindfulness. Para mí es muy importante, ¿no? El darle sentido a todo lo que hacemos. Un ejemplo. Que lo habréis oído muchas veces, cuando llega la jubilación, es verdad, no lo he puesto también en los elementos, ¿no? Esto del nido vacío también, el tema de jubilación, pero bueno, esto también va un poco el tema de encontrarse solo, la soledad, todos estos elementos. Te jubilas y muchas personas dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mucho tiempo libre, pero claro, durante la vida no han estado cultivando, no hemos estado enriqueciendo, ¿no? Esto que estamos hablando. Entonces le dice la mujer, nada, pues vete a jugar a la petanca con Manolo, porque Manolo juega a la petanca. Dice, pues a mí no me gusta, da igual, tú tienes que jugar. No, a la petanca no le gustará jugar, pero habrá millones de actividades y yo lo he visto, o sea, yo lo he adaptado a todas las personas a aquello que les gusta, ¿no? Bueno, pues desde aquí, ¿qué es mindfulness? Bueno, pues yo creo que casi todo lo practicáis y casi todo lo conocéis, por lo cual, bueno, ya os he hablado de Jon Kabat-Zinn, el origen es budista, efectivamente, tiene más bueno, aquí pone 2.500 años, pero tiene 4.000 años. El año pasado murió Thich Nhat Hanh, que era un monje budista que también trajo al Oriente y mucha meditación y mucha sabiduría, porque para mí además la parte budista que tiene el mindfulness es toda una filosofía de vida. Ahora también lo hablaremos. A mí creo que también lo integro con las personas mayores, ¿no? Este tema de, por ejemplo, el humanismo compartido, que todo el mundo sufre, todo el mundo envejece, ¿no? Que es verdad que lo que hablábamos lo relativizamos en nosotros y parece que no hay nada más, ¿no? Pues sí, o sea, el budismo nos hace entender que... Y Thich Nhat Hanh en esto fue muy... Y luego Jon Kabat-Zinn, como os he dicho, en Massachusetts implementó el mindfulness y ya más orientado al tema de la relajación, al tema de la ansiedad. Entonces, bueno, pues puso en práctica que con eso, bueno, claro, es lo que todos conocemos, ¿no? Lo ha difundido el MBSR, que es eso, el mindfulness basado en la reducción de la ansiedad, ¿no? Y el estrés y la ansiedad. Y bueno, yo en el programa también tengo 2 o 3, bueno, ahora lo iré diciendo, 2 o 3 sesiones, lecciones, como lo queramos decir, que integran mucho esta parte de Jon Kabat-Zinn del programa de MBSR, que con mucho éxito y lo sigue desarrollando, ¿no? A partir de ahí se han desarrollado muchísimas orientaciones o enfoques del mindfulness, ¿no? Y sobre todo en tema de terapia. El tema cognitivo, el MBSC, en tema del bienestar, en temas de... Y sobre todo el tema de compasión, que también lo traigo yo en mi programa. El tema de compasión no es que tengamos que sentir pena o que nos den pena a las personas, simplemente es el tema del autocuidado, conocernos, eso, no fustigarnos, no boicotearnos, ¿no? Esto que nos encontramos todos como psicólogos también en muchos momentos, ¿no? Que las personas son muchas veces nuestros peores enemigos. Entonces, el mindfulness también toma conciencia de lo que somos, ¿no? Y de poner límites, de cuidarnos. Entonces, lo hace muy bien y esa es la parte de compasión y autocompasión. Y yo esta con los mayores también, o sea, la desarrollé muchísimo, porque yo lo que me encontraba eran personas que habían hecho unas creencias, además, muy limitantes. Es decir, este tema de es que ya no me quieren y por eso me tienen aquí, es que pues, lo que hemos dicho antes, ya no sirvo para nada y me tienen aquí y no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Todo esto, entonces, al final, bueno, pues hay que hacer un trabajo también esto de autocuidado, lo mismo, de dar sentido y seguir para adelante. Realmente el mindfulness pensamos que es meditación, ¿no? Bueno, muchas personas piensan eso, que es estar un ratito relajándonos, poniéndonos la mente en blanco. Pues no, el mindfulness se ha traducido como atención plena, pero realmente es tomar conciencia de cómo nos encontramos en este momento, lo que hemos hecho cuando en la práctica anterior, de cómo nos encontramos ahora, y que observar que cuando nuestra conciencia o nuestros pensamientos se van a otro lugar, darnos cuenta de ello y volver al presente, ¿no? A la experiencia del presente. Eso realmente es el mindfulness, ¿no? Y eso es lo que hace también eso, que el sistema nervioso parasimpático pues baje, es un trabajo de exposición, bueno, no vamos a meter ahí un poquito, pero bueno, realmente es eso.
atender de manera particular, intencionada el momento presente, no hacer juicios. Has visto que os he dicho, no hagáis juicio, no hagáis críticas, simplemente la experiencia del momento. Dentro de un rato nuestra experiencia será distinta y nuestras sensaciones serán distintas. Y por supuesto, lo tengo aquí puesto: atención, conciencia y momento presente, ¿no? Me gusta mucho esta acepción, la conciencia que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella, ¿no? Los tres elementos que os he dicho antes. ¿Qué fundamentos básicos existen en la práctica de mindfulness? No me voy aquí mucho a detener porque ya veo que muchos lo practicáis, pero bueno, habéis visto también que os he dicho observar el cuerpo como si fuera la primera vez. Bueno, pues la mente de principiante. Observar los problemas, lo que va sucediendo durante la vida, bueno, durante el día. Porque el día para mí es como una microvida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos estamos, durante el día, ¿no? Todo como si fuera la primera vez. Porque claro, si lo hacemos desde la experiencia, ya evaluamos, ya nos autocastigamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Con el tema de la compasión. Con la práctica del mindfulness yo aprendí, por ejemplo, mucha paciencia. El tema de la paciencia, y los mayores también, ¿no? Porque esto que también ya tienen como una inteligencia más cristalizada, eso también está empíricamente contrastado. Entonces, bueno, pues flexibilizan la apertura, ¿no? a las experiencias, flexibilizan la aceptación, por supuesto. La aceptación forma parte de casi todas las meditaciones, hay que aceptar el momento, lo que surge, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que hemos dicho, el no reaccionar, dejarse ir, no forzar, o sea, son elementos claves. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, para mí muchísimos. Pero sobre todo, en tema de mayores, ¿no? El estar practicando la atención para mí es un músculo. Entonces, bueno, para mí es un músculo. Entonces ya el tema de la estimulación cognitiva es importante, muy, muy importante. O sea, por eso decía que el envejecimiento no tiene que empezar ahora, no se tiene por qué empezar a practicar mindfulness ahora. A ver, que el mindfulness es uno de los elementos que nos va a ayudar en ese envejecimiento, ¿no? Como os he dicho, actividad física, la alimentación, bueno, todos los temas que habéis estado hablando estos días. Pero que aparte de eso, está estimulando cognitivamente la persona, está haciendo ahí un trabajo, ¿no? Aunque muchas veces no se vea, pero poco a poco, o sea, además yo lo evalué, ahora os diré lo que evalué yo en el programa, lo que he evaluado. Por supuesto, se protege al cerebro, existe una mayor capacidad de lo que hemos dicho, de flexibilización, de concentración. Por supuesto, como también he integrado temas de emociones, de inteligencia emocional, que además, bueno, ahora ya estamos también, este tema lo tenemos ya más capacitado, pero antes, hace unos años, el tema de la inteligencia emocional, pues no se trabajaba tanto, y ahora también con el mindfulness, por ejemplo, se trabaja. Por supuesto, lo que he dicho, flexibilidad, creatividad, bueno, muchísimo. Me encanta esta foto porque lo que he dicho, la mente del principiante, ¿no? O sea, el niño que ve las cosas por primera vez, ¿no? Y la tabla rasa, o sea, vamos a ver cosas que como si, bueno, pues eso, como si nunca las hubiéramos visto, sin evaluarlas, sin reaccionar a ellas, porque tendemos a evaluar todo. Ese es el problema. Y luego, uno de los elementos muy importantes del mindfulness es que nosotros estamos acostumbrando a ir, bueno, ya voy a decir la palabra piloto automático, vamos corriendo a todo, vamos todo programado. Bueno, yo soy la primera, tenemos las agendas llenas, queremos llegar a todo. Muchas veces por un tema de evitación también, que eso está claro. Y lo que se hace con el mindfulness es transformar ese modo hacer, ese modo de reacción, de piloto automático, en el modo ser. O sea, déjate fluir, déjate llevar, o sea, lo que surja en este momento. El objetivo no es llegar a un sitio. Otro elemento que también he aprendido con la práctica es parar. Claro, cuando en el momento que, por ejemplo, decimos vamos a hacer unas meditaciones, aunque sean de 5 minutos, porque esa es otra. También tenemos asociado que meditar es ponernos a hacer meditaciones de 30 a 40 minutos. La evidencia científica nos dice, y además con personas mayores, que prácticas de 10 minutos, por ejemplo, 2, 3 veces al día o incluso 3, 4 veces a la semana, no pasa nada, cortitas, ya también van desarrollando esa conciencia, lo que os estoy diciendo, esa estimulación, esa apertura, esa conciencia al presente, esa aceptación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que estamos hablando y que forman parte de este envejecimiento. Bueno,
Lo que os digo, el piloto automático ya lo hemos comentado. Qué importante es entrenar la atención. Y os voy a poner un ejemplo. Esto es una fotografía neurológica de cómo funciona la atención cuando se practica mindfulness, ¿no? Lo que se va entendiendo. Entonces, es verdad que cuando vamos en piloto automático, la mente está divagando. La mente está divagando. Entonces, al tomar conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, o sea, lo experimentamos mejor, nos beneficiamos mejor de ello y sentimos más bienestar. Y es verdad, ¿eh? O sea, no os engaño que es cierto. O sea, que seguir con... Bueno, si practicáis mindfulness, ¿cómo os encontráis? Muy bien, claro. Luego lo veremos, es que no hace falta, ¿no?, decirlo. Por lo cual, volvemos a lo mismo. El mindfulness o entrenar la atención es eso. Sigue tu respiración. Conectamos con la respiración porque estamos conectando con el cuerpo. A mí siempre, o sea, el cuerpo va con nosotros, la respiración va con nosotros. Entonces está en el momento presente. O sea, ahora haremos otra práctica. Entonces nos damos cuenta que nuestra mente está divagando, que está en piloto automático. La traemos otra vez aquí, ¿no? Dejamos de divagar y ya este ejercicio pues hace que desarrollemos todo, pues eso, de una manera más plena, pues esa atención plena, ¿no? Se trata. También otro elemento budista también del tema del mindfulness es la mente de mono. Igual, estamos de rama en rama divagando, por lo que hace el mindfulness es dejar espacio, muy curioso, ¿no? Esto de que te vienen todos los pensamientos al mismo tiempo y que no sabes muy bien cómo gestionar, pues lo que haces ahora con el mindfulness es ir de uno en uno. Viene uno, viene otro, ahora vamos a hacer la práctica, ¿no? Me encanta esta anécdota, yo ayer la estuve buscando porque no la tenía puesta en la presentación y es que me encanta ponerla, ¿no? Y yo no sabía, hasta ayer no sabía que era un experimento, pero da igual, esto es fijaros qué importante es la atención, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ir a ver una exposición de cuadros y pasar corriendo en piloto automático, pues sí, que ir viendo las pinceladas, los matices, los colores. Pues con la música, lo mismo, porque además el mindfulness tiene mucho también de proceso de los sentidos, ¿no? Y yo no sabía que era un experimento, pero es que siempre me gusta mucho, ¿no? Joshua Bell, que era un prestigioso violinista, pues había hecho un concierto en Nueva York, me parece que era, bueno, aquí está, y había vendido muchísimas entradas, eran carísimas las entradas, y en cambio un día se puso en un pasillo, ¿no?, del metro a tocar y nadie se paraba. Desde entonces que escuché yo este experimento siempre me pongo a escuchar a las personas que están tocando y es muy curioso porque dices, jolín, pues es que estas personas se merecerían efectivamente, ¿no? Qué curioso, ¿no?, cómo cambia, ¿no?, la atención, ¿no?, como muchas veces, ¿no? Y como os he dicho, el tema ya he hablado de ello, la compasión y la autocompasión, querernos más, abrazarnos más. Así es que todo también lo digo, siempre surge de nosotros, de darnos valor, de darnos ese cariño, que es verdad que estamos, y además las personas mayores, yo lo he visto, dan cariño a todo el mundo, vamos, es inagotable, pero muchas veces digo, pero ¿y vosotros? ¿Quién cuida de vosotros? ¿Quién os acepta, no? Y tiene que eso, ponérselo en conciencia muchas veces. Y luego lo que me he dado cuenta es esto, lo de parar. Esto me he dado cuenta más tarde, y esto es mío, ¿eh? Esto del arte de saber parar. Es un arte, esto de ir corriendo y no tener tiempo de parar. Y muchas veces decir, pues ahora paro, ahora me doy 3 minutos, que fijaros que son 3 minutos, lo vamos a hacer ahora en la práctica, ¿no? Claro, estos son todos los programas de mindfulness, bueno, y hay más, ¿eh?, que van saliendo continuamente. Primero es el de John Kabat-Zinn, el de la reducción de la ansiedad y del estrés, el MFT, el bienestar y la salud, el de compasión. Bueno, hay muchísimos, si queréis seguir investigando en ellos, porque es un área maravillosa. Y ahora vamos a hacer esta práctica en este momento. Nada, van a ser 3 minutos. Yo la llamo además así y es lo que les digo a los mayores que tienen que hacer, por ejemplo, bueno, mayores o no mayores, que también es verdad que me estoy un poco centrando en el tema del envejecimiento, pero esto en niños, adultos, cuando veamos que estamos también agobiados, temas de trabajo, esta práctica la utilizo muchísimo para el tema del estrés laboral, ¿no? Parar. Os animo otra vez a tomar una postura que sintáis agradable, que sintáis relajada, cerrar los ojos un momentito. Nada, van a ser 3 minutos. Igual, observar si queréis el cuerpo en un momento. Seguro que algo ha cambiado de hace 10 minutos.
Observar la respiración, que también puede que sea distinta, hace también unos minutos. Y ahora la propuesta, nos vamos a quedar ahí desde la respiración, desde la inhalación y la exhalación, unos segundos. Y ahora la propuesta es observar los pensamientos que nos llegan en este momento. Digo pensamientos porque normalmente no suele venir uno, suelen venir varios, como he dicho antes, que llegan. Observar esos pensamientos. Y no los evaluéis, no los critiquéis, no los juzguéis, no penséis que son buenos, malos. Simplemente hacerlos conscientes y dejarlos ir. Sin fundiros en ellos, sin engancharos a ninguno, dejarlos ir, como si fueran las olas del mar. Yo digo, por ejemplo, una película en la que están saliendo los fotogramas, y de esa manera, en esas metáforas, dejarlos marchar. Sin juicio, sin crítica. Son los pensamientos en este momento. Y no somos estos pensamientos, ¿no? Somos personas que tenemos pensamientos. Y desde ahí, desde esos pensamientos, observar la emoción del momento. Y lo mismo, puede ser una emoción más agradable, menos agradable, puede ser de cierta tensión, da igual, no, sin críticas, es la emoción del momento, de la experiencia del momento. Y desde ahí volvemos a la respiración. Hacemos 2 respiraciones grandes, profundas, que lleguen diafragmáticas al estómago. Nos agradecemos el haber parado, el haber sido capaces de observar esos pensamientos, esas emociones. Lo agradecemos y volvemos poquito a poco, volvemos a la realidad, volvemos a nuestro trabajo, a lo que está. A ver, y el mindfulness no es que cambie el problema o la situación estresante del trabajo, pero sí la manera de verlo. O sea, la práctica continua del mindfulness lo que hace es ver las cosas de otra manera, con más paciencia, como os he dicho, con más apertura, pues de otra manera. El envejecimiento activo. Para mí aquí todo lo que he aprendido es de Rocío Fernández Ballesteros, que me imagino que la conocen, ¿no? de catedrática de la Autónoma. Aquí de todas maneras tenemos bastantes ejemplos de envejecimiento activo, ¿vale? Pero bueno, Rocío es una de las, también eso, un ejemplo, un modelo de envejecimiento activo, porque igual con 80 años sigue escribiendo, sigue haciendo lo que hemos dicho antes que le gusta, ¿no? Entonces, fijaros cómo la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo, ¿no? Y saludable como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en los mayores, ¿vale? Es decir, todo aquello que contribuya a ese bienestar. Entonces, bueno, no nos vamos a detener porque ya lo hemos dicho. Esto ya lo hemos dicho, cómo la sociedad va envejeciendo y dentro, por eso para mí es muy importante el modelo de envejecimiento activo de Rocío Fernández Ballesteros y de la Organización Mundial de la Salud, está basado en un modelo biopsicosocial, que habréis visto además en estas jornadas, ¿no? Es decir, que no solamente es la edad de la persona, es esa educación, esa cultura, esos elementos que hemos dicho determinantes a lo largo de su vida, esas relaciones, esas actividades físicas, son determinantes económicos, evidentemente, que también influyen en esas familias. Todo eso también forma parte de ese modelo biopsicosocial, ¿no? O envejecimiento activo que desarrolla Fernández Ballesteros. Y bueno, con esto, que me voy enrollando mucho, pues empecé a desarrollar mi programa. Aquí está el libro, que no sabía yo que le había puesto la foto aquí en el medio, se la tenía al final. Bueno, pues lo que quise sobre todo analizar es, por supuesto, el tema de la ansiedad con los mayores. Hice un programa de 8 semanas, que es que bueno, ya más o menos he sentado las bases. Vale, 8 semanas en el que evaluaba el pretest, ¿no? Al principio, más era un STAI, vamos, de Beck, al inicio y al final. Luego también el bienestar psicológico y satisfacción con la vida, también se pasaba un test. El dolor, porque no hemos hablado también del tema de los mayores, del tema del dolor, ¿verdad? Y bueno, y la atención plena, ¿no? Realmente eran esos elementos. Bueno, pues tengo que deciros que efectivamente después de 8 programas, y lo he hecho luego bastantes veces, lo que pasa es que este fue específico evaluando
o sea, con estadísticas, ¿no? Evaluando. Bueno, pues la ansiedad efectivamente se rebajó con la práctica de 8 semanas. El bienestar psicológico, el tema de la compasión que estamos hablando, la de satisfacción también mejoró. Se hicieron conciencia de muchos elementos muy importantes. La atención también mejoró y la estimulación cognitiva mejoró. El único elemento que no mejoró tanto fue el del dolor. Y luego yo cuando lo puse, lo hablé con expertos, ¿no? Porque yo además he tenido muy buenos maestros, tengo que decirlo, y además sobre todo aquí en el Colegio de Psicología también he tenido muy buenos maestros, y me decían, claro, es que el dolor, ahora hablaremos si queréis, bueno, no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, existe el dolor físico y el dolor emocional. Con una sesión hablando sobre el dolor, no, igual que tengo 3 que hablas del tema cognitivo o 2 del tema emocional, al final el tema del dolor solamente se habla en un taller y es muy poquito. El tema del dolor hay que desarrollarlo durante más tiempo. Entonces, bueno, pues yo además dije, ahora lo que haría en vez de poner el tema del dolor sería el tema de la soledad. Entonces yo siempre cuando doy alguna ponencia digo, os animo a que pongáis en práctica el mindfulness en temas de soledad. Yo os digo que el dolor salió, también se mejoró, también se mejoró el tema de tomar conciencia en las sensaciones del cuerpo y del dolor, pero todo mejoró. Entonces el programa de mindfulness consta, vamos, lo presento también en el libro, de unas sesiones grupales, las hago también a nivel individual, por supuesto, o sea, yo el mindfulness para mí es como eso, forma parte de una terapia, pero a nivel grupal. Entonces lo que se hacía era, lo que se hace, no más de 7 u 8 personas, de lo que vamos a hablar, un tema de psicoeducación, luego las prácticas que no tienen por qué ser todas de meditación, puede haber también de movimientos conscientes, de yoga, de vídeos, o sea, los vídeos además les gustan mucho. Y luego, sobre todo, la última parte, que es la de poner, lo que queremos aquí también poner en práctica, el coloquio, ¿no? El cómo te has sentido tú, cómo me he sentido, qué nuevo, ¿no? Has encontrado, ¿no? Esa parte del LinkedIn, ¿no? Y luego lo que yo les hacía era dejarles una práctica informal, que esto no lo he hablado. La práctica formal es la que se hace con guía. O sea, la que yo les guiaba en la sesión. Pero luego la práctica informal es aquella que ponemos conciencia sobre cosas que vamos haciendo en la vida diaria. Pues, por ejemplo, cuando vamos en el autobús, pues tomar conciencia de ese viaje, por ejemplo. Los temas de aseo, y eso se lo mandaba, ¿no? De cuando te limpias los dientes, cuando te estás aseando. Eso ya son prácticas informales. No necesitas una guía, pero tienes también que parar para hacerte consciente de cómo estás. Entonces, bueno, pues yo les mandaba durante la semana. Y ya, como os digo, bueno, esta es un poquito la guía que se hizo. Esto lo voy a pasar porque si no, Noemí, son las 6:10, va a hablar poco. Pero bueno, eso, en la primera lo hablaba de la mente de principiante, ¿no? Luego, eso sí, yo lo que he ido haciendo también, lo que hablábamos del modelo centrado en la persona, adapto las guías y las prácticas al grupo. Veo la idiosincrasia del grupo, vemos este modelo biopsicosocial, ¿no? Esos elementos, ¿no? que caracterizan a ese grupo, y yo pues con ello lo pongo en práctica. Es decir, que este programa lo he estructurado así, pero yo luego lo voy también flexibilizando, lo voy variando, ¿no? Para que luego también se vaya poniendo en marcha, ¿no? Pero sobre todo es eso, explicarles por qué es importante la respiración, la psicoeducación, esto que hemos hablado, ¿no? de la importancia de la atención, lo importante que los beneficios que tiene meditar. La segunda se les habla de la mente de mono. Hacemos la práctica del saboreo, que todos la conoceréis, esta de la pasa, ¿no? Esta pues les encanta. O sea, es poner una pasa como si fuera por primera vez, cierras los ojos y vas saboreando. Es que las prácticas de saboreo yo también las utilizo mucho con mayores, mucho, porque lo que he dicho, a través de los sentidos toman conciencia de muchas, claro, de cosas, de aspectos que como lo vamos tan deprisa no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eso. Y luego al final, lo que os digo, el inquirir, indagación, cómo te encuentras, cómo te has sentido. Pues eso, si hemos hecho, por ejemplo, en esta, ¿qué es el estrés? Es el estrés, ¿no? Y ahí les pongo siempre un vídeo muy bueno que hay de Disney, además del estrés, por ejemplo, viene aquí. Entonces luego se dan cuenta, claro, que cómo se produce el estrés, que cómo, gracias a la práctica del mindfulness, podemos de alguna manera, en vez de responder a él, al revés, en vez de reaccionar, responder de una manera agradable.
Y con eso también ya estamos también practicando la inteligencia emocional, estamos adaptando las emociones, claro, les enseñamos también en la parte emocional cuáles son las emociones, para qué sirven, todas nos sirven y cómo las tenemos que adaptar a cada momento, ¿no? Es muy importante. No somos nuestros pensamientos, ya lo he dicho, no somos ese dolor y no somos esa emoción, eso lo tengo yo, lo voy cultivando, ¿no? Según van pasando la... ¿Por qué son 8 semanas? Bueno, porque siempre, normalmente los programas suelen ser 8 semanas, pues que se supone que en esas 8 semanas que hemos estado haciendo prácticas, aunque sea un día, ya se va tomando conciencia de todo esto, conciencia de las emociones, regulación emocional, cómo se encuentra el cuerpo en este momento, la relación con las demás personas, por eso lo del Inquiry es tan importante, lo de la indagación, ¿no? Por supuesto, en el tema de dar sentido de la compasión y el de las emociones, el del dolor, En les hablo muchísimo, aunque lo tengo aquí puesto, de Víctor Frank. Ellos, claro, cuando les hablo de Víctor Frank, ¿no? que sabemos todos que es el psiquiatra que además creó la corriente de la logoterapia de dar sentido, pues bueno, no lo conocen, ¿no? Pero yo les hablo, por ejemplo, de Irene Villa, de otras personas, ¿no? que tenemos aquí más, y entonces cómo dan ese sentido a la vida con todo lo que tienen, porque es verdad que ellos, claro, con esos déficits que hablamos un poco al principio, pues claro, no ven esas fortalezas, esas capacidades. Entonces, cuando les pones esas personas o esos ejemplos, ¿no? Es cuando cambia mucho. Luego también lo veremos en el coloquio. Por supuesto, eso, el tema del dolor, sobre todo practico el dolor emocional, que no solamente se queden con el dolor físico, es que es verdad que la experiencia del cuerpo, pero es verdad que estamos hablando de personas que tienen enfermedades cronificadas, unas artrosis, pues mucha medicación, y entonces cuesta. Pero bueno, también los talleres basados en compasión, autocompasión y el dolor, pues hacen eso, también abrir un poquito ese acogimiento, la experiencia de este momento. Nos cuesta más decir que esto pasará, porque es verdad que los dolores, bueno, pues se cronifican, pero bueno, también aceptan. Y entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo también muy, muy bueno. Y en la última semana, bueno, pues preguntamos qué hemos aprendido con todo, ¿no? Con esta gratitud, con estas prácticas. Y siempre hago una fiesta, una merienda consciente, que decía yo el otro día eso con los mayores en el voluntariado, bueno, pues me quedé así viendo, observando, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Que aprendemos con todo esto, ¿no? Y que se integra dentro del envejecimiento. Y ya termino. Pues la flexibilidad psicológica, ya lo hemos dicho, manejar el estrés de una manera más adaptativa, a saber las emociones de la ansiedad y el miedo, y que no todo es vivir constantemente en la incertidumbre, ¿no? Sino vivir en el presente, y que cuando estamos en la anticipación o en el pasado, los mayores están mucho en el pasado. Mucho en el pasado. Entonces el pasado crea mucha nostalgia, entonces bueno, pues hay que traerles más al presente, ¿no? Igual que los jóvenes estamos más, bueno, están yo ya más en la anticipación, en lo que va a pasar, ellos están más en el pasado, en esos es que deberías. Entonces, bueno, pues también con el mindfulness se trabaja mucho esto, no arrepentirse, estar en el presente y sobre todo, pues eso, dar sentido a lo que tienen, que además es mucho, que tenemos, que hablo en tercera persona. Mayor bienestar físico y emocional, porque también cuando se hacen los ejercicios estos de yoga o de conscientes también dicen, anda, pues sí hago cosas que pensaba que no podía hacer, ¿no? Por supuesto, control de impulso, y nos conciliamos con nuestras situaciones de dolor. Y yo creo ya con esto. Entonces, con esto simplemente, y para conclusión, para terminar, que el mindfulness está ahí, que la atención va con nosotros, que la respiración va con nosotros y nosotras a todos sitios, que podemos parar en cualquier momento, y sobre todo dotar esta vida de significado, que no solamente, ahora lo veremos en el coloquio, no solamente son estos nidos vacíos, estos duelos, sino que tenemos muchísimos recursos y que el mindfulness nos acerca a ellos, ¿no? A una vida más práctica. Bueno, esto no me da tiempo. Iba a hacer una práctica que la hice cuando presenté el libro, más de compasión, de esas personas que han estado esta semana a nuestro lado, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Que nos han ayudado.
pero bueno, luego si queréis y nos sobra tiempo la hacemos. Entonces, bueno, esta frase de Ardodors de viviré desde la ética de la atención y el cuidado y llegaré así a una feliz ancianidad, donde contemplaré humilde y orgulloso el pequeño y gran huerto que he cultivado. Cultivar la atención y el hacer mindfulness al final hace que veamos efectivamente que el camino es más fácil, que está más repleto de bienestar, por lo cual vivir con plenitud no tiene edad. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta, es decir, saber parar. Para mí esto es muy, muy importante. Pues muchas gracias. He ido muy deprisa porque venía que... Muchas gracias, Leni. Al final, fijaros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes. Doy gracias a Luis y te voy a corregir un poquito. Yo no soy experta en envejecimiento, ya me gustaría a mí. No soy experta en nada, ni tan siquiera experta en vivir, ¿no? Porque yo me siento como una niña, aunque mi aspecto no sea el de una niña precisamente, porque tengo una inmensa curiosidad. Sigo teniendo una inmensa curiosidad por todo o casi todo. Y tengo que aprender lo que decía Maite, ¿no? De aprender a parar. Porque me faltan las horas, pero no por obligaciones, porque yo a partir, y además eso lo propongo en el libro, a partir de los 60 años, bueno, 65, 63, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos porque nos da la gana, porque queremos. Y entonces, si nos hemos cuidado, nos seguimos cuidando y, en fin, tenemos unos genes que nos ayuden, podemos llegar, en fin, a los 90, a los 95. Esa es mi intención. Bien. O sea, yo quiero llegar bien. Si no, preferiría irme. Entonces son casi 30 años. Es una etapa, es muchos años. Es decir, 30 años... Pues está bien, ¿eh? Y tenemos que plantearnos que lo que nos queda de vida puede ser tan apasionante como lo que hemos vivido. Yo ahora, ni harta de vino, volvería a los 30. ¡Qué horror! A los 30, a los 40, ¡uf! No, yo estoy bastante bien, tengo bien la salud, que eso es un factor importante. Y la salud depende bastante de nosotros, bastante, ¿no? Independientemente de que tengamos o no algún problema físico, creo que está en nuestra mano envejecer bien. Bueno, yo escribí este libro, pues ahora como lo publicó Morata hace 3 años, 3 años. Y tardé 7 en escribirlo. Ahora voy a decir por qué tardé tanto. El libro se basa sobre 4 aspectos importantes, ¿no? El aspecto social y cultural, la aportación de la ciencia, fundamental. Yo no opino en el libro, salvo en el tercer aspecto, que es aporto mi experiencia personal. Y finalmente el autocuidado, que vamos a ver en qué consiste. Nos asusta envejecer porque se nos acaba la vida. Este es un aserto muy arraigado en nuestra cultura. Tendemos a centrarnos en lo que perdemos. Vamos perdiendo capacidades, habilidades, personas. Envejecer con sabiduría se filtra en lo que ganamos. Yo me centro en lo que ganamos, porque ganamos muchas cosas. Tenemos un almacén de conocimiento que se ubica en el cerebro y está listo para que lo utilicemos. Por otra parte, es contracultura porque no sigue la corriente vigente. La corriente vigente de nuestra sociedad, de nuestra cultura, es qué horror el envejecimiento, estamos envejeciendo. Y por suerte, el envejecimiento, el proceso, esta última etapa, está cobrando no un auge, no diría un auge. Es verdad que vivimos mucho más, existe una longevidad dilatada gracias a la ciencia y a la medicina, sobre todo,
podemos seguir viviendo a pesar de tener enfermedades o a pesar de tener ciertas limitaciones, ¿no? Las creencias de envejecer nos asusta porque se nos acaba la vida, ser viejo es vergonzoso y triste. Hemos de aparentar ser jóvenes, la vida se nos acaba cuando envejecemos. Estas creencias se reflejan mucho en la publicidad, en la televisión, en las redes sociales. Y a las personas mayores se las tiende a esconder sin más opción que la no exposición, privándoles de su dignidad. Ya empieza a haber películas en el cine cuyos protagonistas son personas mayores. Yo cuando hay personas mayores, ahí que voy de cabeza a ver esa película porque me va a contar cosas que a mí me va a interesar o que yo puedo aprender o que yo voy a conectar con esa película seguramente. Hasta no hace mucho tiempo, de alguna forma los protagonistas siempre eran personas jóvenes, los mayores éramos o los padres o las suegras o papeles secundarios. Y en televisión las presentadoras o presentadores no, porque luego ya vamos a hablar de cómo envejecen los hombres y cómo envejecen las mujeres. No voy a decir que no tiene nada que ver, pero no es lo mismo. Entonces, las presentadoras de televisión, cuando ya cumplen años, como que las apartan, ¿no? Las pasan a otros programas. La visión y la aportación de otras culturas enriquecen la perspectiva filosófica de envejecer con sabiduría. Hay un capítulo en el que menciono, un capítulo en el libro que menciono ideas, valores de otras culturas como budismo, culturas oriente, que pueden aportar cosas. La propuesta del libro es conseguir ganar más que perder en este proceso. Y eso es lo que le gustó al editor. Cuando yo le envié el libro, dijo, Noemi, pues esto me parece muy bien, porque no es positivo, o sea, hemos de ser realistas. Hay cosas que vamos a ir perdiendo, eso es inevitable. Pero también podemos ir adaptándonos. Bueno, yo ahora, lo que decía Maite, ¿no? Hablo de mí, yo practico bastante deporte, ando todos los días o casi todos los días 30 minutos de una manera vigorosa, no corro porque ya me están infiltrando la rodilla derecha con ácido hialurónico, os lo recomiendo, fantástico, maravilloso, y juego al pádel. Y el traumatólogo me dice, cuidado, no hagas el oso. Digo, ¿pero me lo prohíbes? Dice, no. Digo, pues entonces voy a seguir. Y efectivamente, yo creo que no soy la mayor del grupo de jugadores de pádel, estoy dentro de los mayores. Y efectivamente me he tomado en serio las palabras del traumatólogo, o sea, no hago burradas. Entonces yo me quedo cerca de la red y el que va conmigo, yo tiendo a elegir a uno que es un chaval, que es un armario, que juega al rugby, imaginaros. Y entonces le tengo al pobre todo el rato yo, tuya, tuya, tuya. Y yo cuando, y el punto nos lo ganamos. Y entonces, bueno, pues intento actuar con cierta sabiduría, ¿no? Con cierta... Y el día que no pueda, pues estoy aprendiendo también a jugar al billar. Cuando ya no pueda jugar al pádel, pues jugaré, yo creo que es mucho más difícil el billar que el pádel, ¿eh? A mí me cuesta una barbaridad, pero bueno. Luego el segundo aspecto en el que está centrado el libro es el punto de referencia, es el conocimiento científico, no en opiniones. Lo que dicen los expertos del proceso de envejecimiento. Aportan datos y resultados que justifican las acciones que hemos de llevar a cabo para envejecer de forma equilibrada. Las voces de medicina, oncología, bioquímica, psiquiatría y psicología marcan y justifican las pautas que yo propongo en el libro. Luego, mi experiencia personal. Acompaño al lector y muestro el camino del envejecimiento. Hace como 8 años murió mi hermano con 62 años de un cáncer y fue duro. Ahí, claro, es la otra parte que viene de la vida, ¿no? Empezar a profesionalizarnos en duelos. Empezamos a perder personas. Mi madre vivía, entonces, claro, pues para ella fue... Entonces, mi experiencia personal
la muerte de mi hermano, la dependencia de mi madre, la posterior muerte de mi madre. Estos factores fueron determinantes en escribir este libro. Digo, necesito aprender a ser mayor porque van a venir estas cosas, y es ahí donde me planteé este reto, ¿no? Entonces, en este momento, mi propia experiencia de envejecimiento, paladeo el devenir de la vida a través de mis proyectos, mis ilusiones, mis dudas, mis vulnerabilidades, que tal vez eso haya sido una parte que me ha costado mucho, ¿no? Aceptar mi propia vulnerabilidad. Yo siempre me considero una persona fuerte, con buena salud, muy ágil, y claro, pues cuando me han empezado a filtrar la rodilla, digo, caramba, yo también tengo rodillas, yo también tengo artrosis, ¿no? Y por la noche conducir se me hacía complicado. Voy al oftalmólogo, dice, has perdido la miopía. Tenía una... Digo, joder, pues debe ser lo único que he perdido con la edad, qué bien. Dice, sí, lo compensas porque te ha subido el astigmatismo, la presbicia. Digo, ves, si es que siempre tiene que haber algo. Me han puesto mis gafitas y ya me voy a la carretera tan estupenda por la noche, con cuidado, con prudencia. Entonces, bueno, pues ahí, esa es una cosa que ya lo estoy aceptando, la vulnerabilidad de, bueno, dentro de 10 años no estaré tan bien como estoy ahora, pues vamos a disfrutarlo. Y me instalo en el presente. No, ni me voy al futuro, digo, madre mía, no, ni al pasado. Bueno, el recuerdo de nuestros mayores, ¿no? Que ahora vienen las Navidades y ahí empezamos a notar la ausencia, pues también sentir cierta tristeza, también hay que sentir las emociones, ¿no? Y sobre todo me baso en el amor a la vida. En eso se fundamenta el libro, mi vida, en el amor. En el amor en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Cuando ahora me estoy planteando, que no me quiero enrollar, que es que yo también me enrollo mucho, me estoy planteando, bueno, ya me he planteado, escribir una novela sobre la generación que nos precedió. Mi padre fue un topo republicano, mi madre una niña de la guerra, y entonces creo que es una generación que nos trajeron aquí estupendísimamente. Ahora los baby boomers, que somos los que estamos envejeciendo, creo que nos corresponde un poco, yo en la medida de lo posible, visibilizar esa generación, que fue una generación con tan poco hizo tanto. Entonces, bueno, pues yo, ¿ves? Es que me invento cosas, proyectos que tengo que decir, para, porque si no... Y luego está el último resorte del libro, ¿no? Que es el autocuidado. Son acciones reguladoras que están bajo nuestro control y que es la parte tal vez más importante del libro, ¿no? Esas pautas, esos recursos que intento explicarlo de una forma sencilla para que nos podamos convertir en nuestros propios cuidadores. Evidentemente, todos vosotros sois psicólogos, lo vais a ver. Quiero decir, este es un libro que no es un libro... Yo antes de escribir mi libro leí muchísimos libros sobre envejecimiento, muchos de ellos muy académicos, muy... que a mí me gustaban, me interesaban, pero para el gran público era difícil de digerir. Entonces este libro un poco, que si lo leéis vosotros, yo espero que os guste, os va a aportar, pero creo que puede aportar más al gran público. Vosotros ahora veis el autocuidado, sabéis... aquí están, ¿no? Toma de decisiones, aprender el manejo de un buen autodiálogo, aprender a tolerar la frustración, técnicas de meditación. Yo practico también mindfulness, pero practico mucho autogenics, que eso lo habréis oído, entrenamiento autógeno. Me ha formado Luis de Rivera, el psiquiatra, que fue alumno de Lute, y Lute a su vez de Schultz, que es el que creó el entrenamiento autógeno, ¿no? Entonces es muy eficaz. ¿Soy yo? No. Luego también propongo
averiguar qué estilo de regulación tenemos, que en esto se basa mucho nuestro bienestar, en el manejo de las emociones, aprender a ser asertivo, el decir no. Es una parte muy importante porque hay muchas personas que se pasan la vida teniendo un estilo pasivo y diciendo, sí, lo que tú digas, me da igual. No, vamos a ver, no, me quedan 20, 30 años, voy a empezar a hacer lo que a mí me apetece y lo que yo creo que quiero hacer, ¿no? Aprender a hacer duelos, ahí nos vamos a profesionalizar. ¿Qué me impulsó a escribir? Pues la enfermedad de mi hermano, su posterior muerte, la dependencia de mi madre. Yo trabajaba en una empresa en Iberia y a los 55 años nos hicieron un ERE, un expediente de regulación de empleo, ¿no? Y que por otra parte a mí me vino muy bien, evidentemente. Pero hemos de reconocer que yo dije, pero bueno, nos echan por viejos, por caros. No es que me diera cuenta que ahí ya nos empiezan a plantearnos deshacernos de nosotros. Ya me había dado cuenta mucho antes. Pero esto a veces es problemático, ¿no? El que prescindan de uno es problemático. Pero bueno, la opción es muy bien, prescinden de mí, a ver qué hago. Entonces, paralelamente, un poco antes ya empecé a plantearme poner una consulta privada y yo me he montado una consulta privada con 60 años y ahora estoy trabajando, trabajo entre comillas, sí, se puede decir, estoy jubilada desde un punto de vista legal, la empresa que yo trabajaba, pero al mismo tiempo estoy dada de alta en Hacienda y veo a mis pacientes y entonces, bueno, pues es un... ¿Autónoma en activo? Autónoma no. No, porque si te haces autónomo, pierdes la pensión de jubilación o te quitan la mitad. Entonces digo, pues mira, no. Yo he estado 40 años cotizando, entonces yo estoy aquí trabajando como psicóloga porque quiero, pero en un momento dado no quiero o no me viene bien y entonces a lo mejor no es que haya problemas para recuperar tu pensión de jubilación, pero puede haber. Siempre y cuando no superes el sueldo mínimo interprofesional, puedes compatibilizarlo perfectamente. Cada 3 meses mi gestora informa a Hacienda de los pacientes y tal. Entonces estoy de forma absolutamente legal y verdaderamente es muy reconfortante, ¿no? Es muy... ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a perder el miedo a envejecer? En primer lugar, sirviéndoles de modelo. Es muy importante. A mí mi hija mi hija que es un cielo, la adopté, es china, es asiática, ¿no? Y tiene 22 años, está estudiando. Me dice, mamá, qué envidia me das. Digo, bueno, hija, pues me alegro. ¿En qué? Dice, eres jubilada. Oh. Digo, no me digas. Dice, me encantaría ser ya jubilada. Digo, cariño, pero todavía te quedan muchos años. Y me dan pena, ¿no? La juventud verdaderamente lo tiene bastante complicado, ¿no? Entonces digo, bueno, cariño, y está estudiando físicas, quiero decir que la tía es... Pero, bueno, pues... Pero claro, si ella me ve que yo estoy disfrutando, que estoy activa, yo espero servirla como modelo para que el día de mañana, a medida que vaya cumpliendo años, y que ya empiece a plantearse y prepararse para... Y ahora vamos a ver que desde el minuto 1 hay que empezar a prepararse para envejecer. Se les muestra el camino, que la senda de proyectos e ilusiones está abierto y con la aceptación que es fundamental, que es también lo que decía Maite. ¿Qué les podemos decir a las personas que no quieren saber nada del tema de la muerte? Pues es el miedo de la muerte desde que nacemos, ¿no? Trabajar la aceptación y no solamente es miedo a la muerte, de ese miedo que es un tabú. Se suceden el miedo a envejecer, el miedo a la dependencia, el miedo a la enfermedad. El otro día en una reunión que tuvimos de la comisión del grupo de veteranos, estuvimos hablando de un tema de un médico, no sé si habréis oído hablar del doctor Sanz Segarra. Este fue médico cirujano del Hospital de Belviche. Y hablando de las experiencias cercanas a la muerte, ha publicado un libro recientemente y habla
que él cree que puede aportar pruebas científicas de que la muerte es un tránsito, independientemente de las creencias religiosas que tenga cada cual. Entonces, me parece que su discurso es esperanzador, y si yo considero que la muerte es un tránsito, probablemente pierda fuerza, pierda miedo, y tenemos que trabajar otras cosas, pero verdaderamente tocaba también un poco el tema como física cuántica. Yo le digo a mi hija, a ver, cuando llegas a esa asignatura, por favor, tradúcemela y explícame, porque evidentemente la física cuántica te puede demostrar que yo puedo traspasar este muro. Y dices, bueno, eso es imposible, nosotros no tenemos esa mentalidad, no estamos preparados para eso. Ya me estoy enrollando, perdón. Cada persona puede envejecer como quiera, ¿no? Yo leí un artículo muy interesante, ¿por qué nos sorprende que Naomi Watts, una actriz de Hollywood de 54 años, parezca que tiene 54 años? ¡Wow! Hay actrices, Kate Winslet, Jamie Lee Curtis, que están envejeciendo con el rostro limpio de Botox, con canas. Bueno, ya me veis a mí. El editor me dijo, ni si te ocurra teñirte el pelo. Yo antes era rubia peligrosa. En la pandemia dije, bueno, a ver qué sale. Y salió esto. Y la peluquera dice, ay, qué bonito tienes el pelo, qué blanco, bla, bla, bla. Y me lo he tomado como algo, como un principio. No, yo me niego a avergonzarme de que estoy cumpliendo años. No quiero ponerme Botox, no quiero teñirme el pelo. Y fijaros, he apuntado aquí que esto lo vi este verano en un curso de Javier Yanguas, que es un psicogerontólogo muy prestigioso. Os recomiendo el libro que ha escrito. Impartió un curso en la Universidad del País Vasco, Los desafíos de la nueva longevidad, que luego, si nos da tiempo, que no creo que nos dé tiempo, porque nos enrollamos tú y yo como persianas, hija. Se comentaba que que la sociedad, claro, ahora con nosotros la industria de compañías farmacéuticas, los cirujanos plásticos, los dentistas, los ópticos, esteticistas, los gimnasios, los centros de dietética, tienen un auténtico negocio con nosotros. Claro, porque verdaderamente estos son factores económicos de atemporalidad. Quieren borrar los marcadores de la edad. Y entonces con nosotros digo, pues conmigo no van a ganar mucho dinero, porque yo me niego a disimular mi edad. Y además, yo digo la edad muy libremente, tengo 65 años. Y de tanto decirlo y creerlo, pues estoy encantada. Y de alguna manera esto es algo que podemos hacer todos de una forma consciente, para visibilizarnos. O sea, yo no quiero aparentar menos edad. No. Yo digo que tengo 65 años. ¿No es posible? Digo, sí, que es posible tener 65 años. Oh, pues parece que tienes menos. No, yo no lo considero como algo, no, es así. Entonces tenemos que mostrarnos como tenemos, lo que somos, ¿no? Envejecer es un acto de libertad y yo lo que propongo es mostrarnos como somos, sin disimular. Hay mujeres, oye, que les gusta teñirse, que les gusta tal. Yo tengo una amiga, es un poco más joven que yo y verdaderamente sí parece que es más joven, pero hay algo en el rostro que, a pesar que disimules las arrugas, se nota ahí, hay un tufillo de que te has puesto algo. Y entonces, fijaros, es como los hombres, ¿no? ¿Qué seguro tiene que ser un hombre para que en público se le salten las lágrimas? Porque se os ha enseñado a que hay que ser fuerte, ¿no? Esa maldición de cuando éramos todos pequeños, ¿no? Los niños no lloran. ¿Cómo que no lloran? Deja al niño llorar. Tiene derecho a llorar. Que luego ahí va a venir el problema de la tendencia a suprimir las emociones. Hay muchos hombres, me estoy adelantando al capítulo de cómo envejecen los hombres y las mujeres. El capítulo de los hombres
¿por qué no vais a mostraros vulnerables? Pues claro, sois seres humanos, sobre todo sois seres humanos. Eso es lo más importante. Bueno, sigo. ¿Qué podemos aprender del pueblo más? Oye, ¿vamos bien, Luis? Sí, bueno. ¿Qué podemos aprender del pueblo más longevo? Hay un libro que os recomiendo, que es muy interesante, que es El método japonés para vivir 100 años, de Junko Takahashi. Es una periodista japonesa y que dice que los mayores japoneses antes eran un ejemplo de sabiduría, ¿no? Se les consideraba como sabios. Y ahora, ¿qué ha pasado? Debido al control de la natalidad, a la independencia de la mujer, los mayores son un estorbo. Muchos viven solos, cobran pensiones que no son demasiado altas. Y para evitar la soledad, algunos, por no decir muchos, delinquen para ir a la cárcel, porque allí tienen comida, cama y médico gratis. Esto me parece escalofriante, me parece triste, no, tristísimo. Y también una consecuencia de la soledad, que alquilan amigos y les pagan para tener compañía. Yo creo que nosotros aquí en España somos un poquito más privilegiados. Yo creo que nuestras pensiones son un poquito mejores, ¿no? Y entonces también tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De que los mayores en muchos sitios es una... Fijaros, en Japón existen las tasas más altas del mundo del suicidio. 25.000 personas al año se suicidan, de las cuales 10.000 son mayores de 60 años. Esto es, y acordaros, el ministro de Sanidad, Taro Aso, que decía en 2013 a los mayores que se dieran prisa en morir, porque así bajaban los gastos del Ministerio de Sanidad. No, aquí no hay ningún comentario. ¿Qué es la eternidad? ¿No? Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, dice que el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son hechos inexorables de la especie humana. A la evolución no le interesa la inmortalidad. Es decir, yo creo que estas personas, José Luis Cordeiro y Aubrey de Grey, dicen que la especie humana será inmortal, no sé, que a partir del 2030 y tantos, ¿no? Y me parece que dicen barbaridades, ¿no? Dicen cosas sin basarse en hechos experimentales. El mismo López Otín dice que la inmortalidad no está en la agenda de las prioridades. Es esa necesidad que tenemos los seres humanos de prolongar nuestra vida. Bueno, pues yo viviré hasta donde pueda vivir. No me voy a obsesionar por tomar... Yo, si me dieran la opción a ser inmortal, yo digo, qué horror vivir toda la vida. A mí me parece escalofriante inicialmente. ¿Qué aportan los viejos y cómo se puede reivindicar el valor de lo viejo? Además, los viejos lo he empleado con premeditación, ¿no? Hay un libro muy interesante que os recomiendo, que está muy bien, de Ana Freixas, Yo soy vieja, que está aquí en la biblioteca del Colegio de la Psicología, que, bueno, pues tampoco hemos de disimular, ni disfrazar, ni dulcificar el término. Ahora se lleva el término senior, ¿no? Y los senior living, que son residencias de ancianos de personas con mucho dinero. Entonces, bueno, se necesita un reconocimiento social de cada etapa, ¿no? Es por eso que os decía que a nosotros nos corresponde no disimular, sino asumir que tenemos esta edad y, claro, si damos una imagen real, claro, si nos lo creemos, de que ser mayor, qué bien, qué estupendo, que estoy haciendo lo que quiero, pues eso, yo creo que a mi hija le doy envidia porque ve que estoy contenta, soy feliz haciendo las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Era, ¡jo, qué suerte! Y ella tiene que ir a la universidad, estudiar, hacer exámenes. Por eso yo no volvería entonces, porque es verdad que volver a esa rutina es dura. Sí, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud, hacer medicina preventiva, alimentarnos bien, hacer ejercicio, crear proyectos. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la vejez?
Otra vez, yo cito mucho en el libro a Carlos López Otín, ¿no? El catedrático de bioquímica. Dice que en nuestras manos está el control y el manejo del proceso de envejecimiento, y que no envejecer bien es fruto de la ignorancia. La obesidad es malnutrición y adelanta el envejecimiento corporal. La alimentación saludable, a base de proteínas, vitaminas, poco azúcar. La contaminación influye en la longevidad. El sedentarismo, ¿no? Sedentarismo, mortalidad e inactividad física tienen una relación, ¿no? Se hizo una investigación con los deportistas y se vio que estos tienen los leucocitos, los telómeros de los leucocitos más largos, los telómeros los tienen más largos que la población normal, ¿no? El estrés, la ansiedad, aumenta el cortisol, merma nuestro sistema inmunológico, la pérdida de ritmos circadianos, privarnos de sueños, horarios, comidas, acorta la longitud de nuestros telómeros, y eso nos puede provocar la muerte anticipada. La ciencia afirma que es importante vivir una vida con propósito, filosofía de vida, voluntariado, trabajo, apoyo social, bien de familiares, amigos, riéndonos. Nuevas tecnologías, ¿no? La alfabetización digital para adultos mayores, y la realidad virtual se puede interactuar artificialmente sin necesidad de tener que trasladarnos de una manera real. La reserva cognitiva, esto fíjate, con este concepto, yo cuando voy junio a las ferias del libro, engancho a los jóvenes diciéndoles que existe un concepto importante que es la reserva cognitiva, que es un almacén donde vamos depositando todos los beneficios que incorporamos a lo largo de la vida a través del deporte, la alimentación, el ejercicio intelectual, el humor. Es como una hucha cerebral, ¿no? Tiramos de ella cuando el cerebro está dañado. Ante el mismo daño, la persona con buena reserva cognitiva hace que se activen mecanismos que compensan ese daño. Si yo tengo una buena reserva cognitiva y empiezo a tener problemas cerebrales, que es normal, si yo tengo una buena reserva, tengo una buena hucha de las cosas que he estado haciendo a lo largo de toda mi vida, no los últimos 5 años, no, durante toda la vida, mi cerebro va a responder muy bien y voy a actuar como si aquí no hubiese ningún deterioro. Luego, tenemos que mentalizar a la gente joven de que existe, si quiere llegar a mayor, tiene que mentalizarse a cuidarse ya, a aprender a cuidarnos. La plasticidad no se jubila, ni nuestra capacidad de aprendizaje. Si a pesar de todas las cosas que yo aporto en el libro, hay un punto que necesitamos ayuda, yo propongo una terapia que es muy eficaz, que en una conferencia de Victoria Noguerol, que la tenemos aquí, una conferencia que tú diste en la UNED, que a mí me invitaron hace muchos años, y fuiste la primera persona a la que yo le oí EMDR. Y digo, ¿qué es esto de EMDR? Empecé a investigar, me pareció una terapia tan interesante que, bueno, pues me formé hasta el día de hoy, que es la terapia que fundamentalmente trabajo yo en mi consulta. EMDR es una terapia del trauma, que no solamente es trauma con T mayúscula, sino T pequeñitas. Entonces hay situaciones complicadas que provocan emociones intensas y esa información se bloquea en el sistema nervioso. Pasado un tiempo surge un disparador y descarga las mismas emociones y sensaciones. Entonces se trata de desbloquear esas memorias con este abordaje y la persona puede recuperar su capacidad de disfrute. No me quiero enrollar demasiado. Bueno, lo voy a pasar así por encima. Las emociones lo valoro muchísimo. Esto lo trabajo mucho yo en mi consulta, las emociones. Estar bien no se trata de ser feliz, no. O sea, eso es vivir en la tiranía de la felicidad. No, yo no quiero ser feliz. Yo quiero llevar bien los malos días, tener días buenos, tener días... Y los días regulares, pues si yo manejo bien mi sistema emocional, mis emociones, las regulo bien, las manejo bien, que no quiere decir controlarlas en el mal sentido de la palabra,
mi sistema va a funcionar bien y voy a disfrutar, voy a tener una capacidad de disfrute interesante. Existen personas evitativas que evitan sentir, que no suprimir, que es diferente, las personas controladoras que no se permiten sentir lo que toca, su sistema de regulación no va a funcionar bien. Y luego están los suprimidores, que esto se da a veces con frecuencia en los hombres, ¿no? Suprimen las emociones porque sentir es algo que no nos hace sentir bien, ¿no? Nos puede hacer sentirnos vulnerables. Y pongo esto, lo que pongo en azul, conectar con el cuerpo es un paso importante en la regulación emocional, sobre todo para los que suprimen, para los que evitan, han de aprender a quedarse dentro de las emociones, ¿no? Que es lo que decía también Maite, con mindfulness nos permite conectar con nuestro cuerpo, la respiración, y eso nos genera una mayor salud de nuestras emociones, un buen manejo de las emociones. Emociones, cuanto peor estoy, más y mejor he de cuidarme. Esto también tiene que ser un mandamiento importante. Trabajar la aceptación, reconocer lo que ocurre en el momento presente y permitir que sea como es sin luchar contra la realidad. Y luego finalmente, ya he enrollado más de lo que había pensado. Autogenics es un tratamiento psicoterapéutico de orientación psicofisiológica basado en la inducción de estados ampliados de conciencia a través de la concentración pasiva en sensaciones propioceptivas. Este tratamiento lo utilizan mucho los astronautas, los deportistas de élite. Aumenta mucho la creatividad en las personas. Yo lo practico, evidentemente, lo practico en mi persona, a ser posible 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Es el inconveniente de esta técnica, que hay que practicarlo. Esto es una práctica diaria, ¿no? Y aumenta mucho. Yo lo que sí noto es que soy bastante resolutiva en el sentido de que se me ocurren ideas. Porque, claro, conectamos el hemisferio izquierdo y el derecho y permitimos que verbalizar lo que tenemos en el hemisferio derecho, que a saber lo que tenemos ahí en el hemisferio derecho. Tenemos muchísimas cosas. Y ya está, ya hasta aquí hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Uno tiene la tentación de decir que con lo oído aquí de Noemí y de Maite es suficiente y ya no hay que leer sus libros. Pues no. Es decir, la vivencia de ambas en su entonación, su gesticulación, sus énfasis oratorios, etcétera, etcétera, ilustran con mucho y nos acercan a ellas como personas y como profesionales. Pero los libros hay que leerlos, porque son la fuente de conocimiento y sabiduría. Esto es comunicación, los libros es sabiduría. De modo que, muchísimas gracias. Coloquio. Gracias. Uy, mucho. Muchas gracias. Primero ¿Me permites hacer así un énfasis en lo que, antes de empezar con el coloquio, lo que ha comentado Noemí, que me ha gustado muchísimas cosas y creo que también va a dar pie a lo que vamos a hablar. Que has hablado... Acércate al micrófono, Maite. Ay, sí, perdón. No, que cuando comentaba, nada, son 3 aspectos, pero muy, muy importantes. El tema de la presencia de la muerte, ¿no? Y la cercanía a la muerte, es que la espiritualidad es una fortaleza y en los mayores, además, es muy, muy, muy importante. Yo también lo he visto y bueno, esto ahora en el coloquio lo vemos, ¿vale? Qué importante lo que has dicho de hacer lo que queramos, lo que nos gusta, de esto de esta creatividad, esto de seguir haciendo cosas, ¿no? Y yo, bueno, tú tienes 65, yo tengo 60 y sigo con mi tesis doctoral, ¿eh? O sea, que ahí lo dejo. Y es mi segunda. La primera la dejé a los 3 años y sigo con esta, yo sigo empeñada y me gusta. O sea que... Y luego, nada, comentar con 2 aspectos muy importantes, que con la práctica también de meditación y con otras prácticas que has comentado, que es verdad, sobre todo el mindfulness, los experimentos dicen que, bueno, las investigaciones, experimentos, eso, que la longitud de los telómeros, como bien has comentado, y la reserva cognitiva se desarrolla.
desarrolla. O sea, que no dejéis de practicar de verdad aquello que os viene bien, que creo que es muy importante. Y adelante, que me parece importante. María. Brevemente... Que te oigan todos, inclusive que quede grabado. Brevemente decir que efectivamente yo por lo menos no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la dependencia y a la enfermedad y a dar guerra. Otro tema es qué importante es también que nos vayamos formando en el testamento vital, que es algo que lo vamos dejando. Y por último, yo tuve esta primavera un accidente de tráfico de un viejecito de 88 años que se metió en dirección contraria y nos dio muchos coches y después de muchos meses no nos los han arreglado los coches. Y ha sido tan duro el proceso. Entre todos nos hemos apoyado, incluso con el viejecito este, y que dice que si le toca la lotería nos compra a todos coche nuevo. Y decir que nos quedaba un miedo a volver a coger el coche y entonces también que deberíamos pensar un poco nuestra responsabilidad al perder también ciertas habilidades, que es que no somos conscientes de eso. A mí, gracias a Dios, mis hijos me lo recuerdan casi todos los días. Efectivamente, enlazando con lo de María, la vejez es un periodo de pérdidas, lo acaba de decir, y vosotras, pero de ganancias. Por suerte, fíjate, yo este año me ha tocado renovar el permiso de conducir. Hacía 10 años, no, y digo, verás tú, madre mía, ¿qué tal? Bueno, voy y lo pasé. Hasta dentro de 5 años. Y cuando vamos aumentando, se va reduciendo y me parece tan razonable y tan bien que efectivamente es que, vamos a ver, es que podemos montar la de San Quintín, podemos matar a personas. Entonces, efectivamente, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Lucila. A ver, yo. Bueno, quiero empezar dando las gracias a las ponentes porque sois un 10. Me ha gustado muchísimo. Yo voy a hacer un intento de hacer como una síntesis mía de todo lo que habéis dicho y haciendo caso a vosotras dos que habéis dado la edad. Yo soy como Noemí. Yo creo además que no hay nadie que tenga más años que yo. Yo he hecho en el martes 84 años. Hay varios ejemplos. Exactamente. O sea que yo voy a hacer como una síntesis a mi manera. Yo creo que los ejes para estar bien son curiosidad, pasión por la vida, por lo que haces. Y como yo digo, yo he estado siempre, pero ya como bien dice Maite, o sea, hay que empezar antes. Yo he estado siempre a lo que toca. ¿Que te toca estudiar? Pues a estudiar. ¿Que te toca el enamorarte o ser infiel o fiel? Me da igual, hasta las trancas. ¿Que tienes hijos? Pues venga, a ello. Que hay que pelear, peleo. Que hay que sufrir, sufro. Que hay que estar en el hospital, pues venga, estoy a gusto allí con los médicos y con las enfermeras. Eso es fundamental. Y aparte de hacer, porque son las dos caras de la misma moneda, hacer lo que te gusta y que te guste lo que haces. Esa es pasión por la vida, que es lo que, o sea, es como mi lema. Yo creo que no es miedo a la muerte, es miedo a la vida, porque la vida duele y la vida son riesgos y la vida son pérdidas y la vida es o sea, estar bien y mal. Entonces, y luego algo que habéis dicho que me gusta muchísimo es el tema de los valores, creencias, creer en la amistad, creer en el aprendizaje. Tiene. Y muchas gracias. No, gracias a ti, pero totalmente. Qué bonito. Sí.
Sí, aquí. Muchas gracias por esta ponencia. ¿Está conectado? Sí. Está en rojo. Muchas gracias por vuestra experiencia, que es muy reconfortante y muy útil de cara al futuro. No soy psicólogo clínico, aunque tengo formación en sanitaria, pero mi experiencia profesional ha sido siempre en el mundo de la industria. Pero tuve una experiencia muy interesante hace ya 30 años o más, que fue trabajar con la gente que se iba a jubilar en mi empresa. Entonces preparábamos unas jornadas de jubilación. Y una de las cosas que no aparece en vuestros programas, que me parece perfecto, pero que a lo mejor os puede servir o nos puede servir a los demás, era una parte dedicada al conocimiento de la persona. Nosotros somos psicólogos y decimos, bueno, pues nos conocemos, hemos pasado por todos los test, por todos los análisis, pero la gente normal no. Nosotros somos normales. La gente normal no. Entonces, el darse cuenta, tener la experiencia de cómo soy, cómo reacciono y cómo reaccionan las personas que tengo a mi alrededor, facilita luego todo el proceso de avanzar adelante en ese proceso de conocimiento de cara a la jubilación, etc. Vale. Simplemente. Luis. Gracias. Luis. Bien, aquí. Tomás. Sí, muchas gracias a Maite y a Noemí por pues trasladarnos vuestras experiencias, vuestras vivencias y sobre todo haber sido capaces de trasladarlas a un libro, que es un ejercicio de paciencia. Se va la batería. Va a ser la batería. Bueno, entonces dos reflexiones que comparto. La primera, ¿por qué negamos el envejecimiento? Déjalo. ¿Por qué negamos el envejecimiento y parece que únicamente empezamos a darnos cuenta de él el día después de la jubilación? Si esto deberíamos de prepararnos antes. Probablemente a mí la cifra de 55 me gusta mucho. Oye, yo voy a ir a una vida diferente, con unas circunstancias diferentes, pues voy a prepararme. Lo que pasa es que en el mundo de la empresa, por otra parte, joder, tengo que ocultar que estoy envejeciendo, porque si no me ponen en el rincón, ¿no? Entonces es un mundo muy complejo, sobre todo los que tienen una actividad profesional intensa, como puede ser el mundo de la industria. Evidentemente la consulta privada pues es otro mundo, y creo que la sociedad debería empezar a dar esos mensajes de transición hacia el envejecimiento. Algunos dicen, no, empezamos a envejecer a los 30 años. Bueno, yo a los 30 me parece un poquito pronto para empezar a pensar en eso, pero cuando entras en la década de los 50 no me parece un momento lejano para empezar a pensar. Esa es una cuestión. Y la otra, a mí no me gusta la tiranía del DNI por una cuestión muy clara, es que somos heterogéneos. Es que aquí somos 20, diversas edades, y no nos parecemos un pimiento. Entonces, es decir, oiga, ¿usted qué me pregunta? ¿Mi edad cronológica o lo que hago? Pregúnteme lo que hago, pregúnteme las ganas que tengo de hacer cosas, pero no me pregunte el DNI, ¿no? Entonces creo que hay mucho que predicar, que enseñar, que pedir a la sociedad que evolucione, porque vamos a una sociedad en la que cada vez va a haber más personas mayores versus menos jóvenes, ¿no? Luego, pensemos que esa sociedad diferente tiene que tener unos activos y una actividad diferente. Y eso hay que preparar. Y yo creo que es donde estamos fallando como sociedad. No nos preparamos para el envejecimiento. Totalmente. Comentario. Sí. A ver, ¿por qué no nos gusta envejecer? Porque es un duelo. Estamos perdiendo cosas, pero
justo has dicho algo de, hombre, envejecer a los 30, claro, las pérdidas son distintas, pero estamos aprendiendo a aceptarlas o afrontarlas, las pérdidas que vayan viniendo. Es que ese es otro de los problemas, es que no enseñamos o no ponemos conscientes a la juventud de que se van a encontrar efectivamente muchas veces con esas dificultades, o bueno, no quiero llamarlo tampoco pérdidas, ¿no? Porque como hemos visto aquí, son muchas las ganancias. Por eso, que no es también todas estas etiquetas y estos estereotipos, porque al final son estereotipos, o sea, que al final no se van a encontrar, sino al revés. Y por supuesto, estoy de acuerdo, o sea, esta sociedad le falta, bueno, mucho. Ha cambiado bastante, tengo también que decirlo, y cada vez se va haciendo más consciente, pero lo que comentaba también Noemí, esto de ser viejo, antes ser viejo era como un trasto que lo te apartabas ahí, y ahora muchas veces ser viejo dignifica, o sea, que ha cambiado. Pero sí, yo creo que va mucho con esto, de que lo tenemos muy asociado a las pérdidas, a los duelos, y no nos gusta. Entonces yo creo que aquí lo que hemos hecho es poner en valor, efectivamente, y en conciencia todas las ganancias, todo lo que nos gusta y que nos tiene que seguir gustando. Por supuesto, con lo del DNI estoy de acuerdo, no tiene que ver nada la edad cronológica. Con el tema de la industria que comentabais, pues igual. O sea, de esto sabe más Luis, por supuesto, tema de recursos humanos, pero igual, es un tema también muy biopsicosocial, también es un tema muy cultural, es un tema que también parece que a partir de tal edad ya la concentración, la memoria ya no es la misma, y bueno, pues se quieren otros valores. También depende, lo ha comentado Noemí, claro, con lo de los presentadores, los actores, actrices, etcétera, ¿no? Bueno, no, actores y actrices hay mucha diferencia, mucha diferencia. Mucha. 3 actores, fíjate, en todo este tema. Pero bueno, Noemí. Ser viejo antes cobraban unas pensiones mínimas, ¿no? Era complicado. Pero ahora, ser mayor, ahora las pensiones están empezando, que pueden estar. Estados Unidos, por ejemplo, ser mayor, ahí hay una mina para todas las empresas farmacológicas, de cirugía plástica. Es decir, que ya ser mayor lamentablemente está vinculado también mucho a la clase económica. Es decir, no es lo mismo un mayor que ha tenido una buena posición económica que uno que cobra. Quiero decir que ahí también está muy mediatizada el envejecimiento. Pero efectivamente en los trabajos, yo cuento mi propia experiencia, a mí con 55 años en mi empresa nos indemnizaron y entonces nos echaron, ¿no? Existe, sí, eso existe, pero bueno, también las personas tenemos que mentalizar que eso, fíjate, yo en consulta vienen hombres que tienen más problemas con la jubilación que mujeres, porque muchos hombres han vinculado su vida al aspecto laboral, luego en la jubilación, ¿y qué hago yo ahora? ¿No? Y las mujeres creo que no depende también de las mujeres, pero bueno, que eso puede ser decir, qué bien, ahora por fin voy a hacer lo que realmente me gusta, ¿no? De una paciente que te contaba, no, a ti no, se lo contaba a ella, que trabaja en un banco, tiene 58 años, está deseando que la jubilen, está pidiendo, por favor, jubiladme, y está contando los días porque se quiere ir de esa esclavitud que supone trabajar en un banco. Entonces, claro, pero es verdad que nos tenemos que educar para prepararnos para esta etapa, sí, sin duda. Sí, gracias. Efectivamente, y volviendo un poco a lo de Tomás, un día... No, una jornada al tema del edadismo, Sí. que históricamente tiene sus orígenes y sus justificaciones de que los mayores de una determinada edad fueran. Pero tuvo sentido en la década de los 70 y ahora vamos con inercia. ¿Por qué? Porque en la negociación colectiva era mucho más fácil fijar un criterio objetivo inapelable que era la edad. Era una cadena de producción. Ya era de la cadena de producción. Otro día lo dedicamos al edadismo, pero va por ahí, ¿eh? Ahora bien, es cierto, no es menos cierto, que también las empresas también se han olvidado un tanto de la preparación para la jubilación, pero también las personas. Yo, sin que se me entienda mal, defiendo que lo importante no es buscar el empleo indefinido, sino la empleabilidad indefinida. Porque el empleo indefinido no depende de mí,
y la empleabilidad indefinida sí de tenedero. Reciclaje profesional, etc. Hay ocasiones en las que en algún caso de... Yo he operado como tú en psicología del trabajo, pero no he abandonado la clínica. Y en algún caso le pregunta, ¿pero qué edad tienes? 50. ¿Y hasta qué edad piensas vivir? Bueno, hasta los 80. O sea que en 30 años te da tiempo a hacer 2 carreras, 2 másters y experiencia en 3 empresas. Pues ánimo, a por ello. Bueno, dicho eso, resumo. Noemí nos da el esquema. El marco conceptual de la vejez. Y Maite nos da herramientas. Gracias. Muchas gracias.